bendiga en esta mañana. Amén. Grandemente, ¿verdad? Nuestro Dios ha permitido que estemos en este lugar para glorificar su nombre. Amén. Y la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, de verdad que Dios es bueno y es fiel. Y es titulado Solo a Jesús oír y obedecer. Solo a Jesús oír y obedecer. Amén. Y vamos a comenzar en Lucas. Gloria al Señor por su palabra. Lucas capítulo 14. Gloria a Jesús. Parte de la palabra, ¿verdad? Aunque Astrid no lo leyó, la parte segunda del Salmo, dije, gloria a ti, Señor, porque aquí me confirma más la palabra. Entonces, ¿verdad? En esta parte de esta parábola, Lucas 14, verso 15, la parábola de la gran cena, ¿verdad? Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. ¿Verdad? El Señor habla en esta parábola y está diciendo, ¿verdad? Y hay una invitación. Cuando hay una invitación, debo prestar oído y obedecer, ¿verdad? Ir a ese banquete, a esa cena, es lo que Jesús está enfatizando aquí. Dice que ya todo está preparado. Ya se ha cumplido la palabra del Señor. Ya todo está cumplido. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, aleluya, ya estaba cumplido todo. Consumado es. Entonces debemos oír la voz de Dios. Y dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. ¿Verdad? Compró cosas terrenales. Su enfoque era en lo terrenal. No prestó atención a la voz del Señor. Cuando el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros, tenemos que prestar atención. Eso le decía yo a una persona que Dios ya está tratando con esa vida, ¿verdad? Y yo le decía, mira, van a haber muchas oposiciones, van a haber muchas excusas que nosotros mismos levantamos y que el enemigo trae. Ten cuidado, no pongas excusa a congregarte, a buscar del Señor, porque Dios te está llamando. Y Dios en este tiempo a su iglesia también nos está llamando. Nos está llamando a que no pongamos excusa, sino que el Señor quiere que nosotros seamos obedientes a su voz. Entonces, este primero, ¿verdad? Puso excusa en lo material. Podemos poner excusa en esa área. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El primero compró una hacienda. El segundo compró yuntas de bueyes, material, cosas que van a perecer aquí en la tierra. Tengamos cuidado, hermano, de poner excusa y no escuchar la voz del Señor que nos está llamando en este tiempo. En este tiempo Dios nos está llamando a la intimidad con Él. Nos está llamando a buscarle más. Mi esposo predicaba el viernes, ¿verdad? De que los tiempos proféticos se están cumpliendo. Lo estamos mirando, aún la gente que no conoce de Dios lo está mirando. Una persona decía, pero ya estamos en noviembre, ahorita pasa la Navidad, está pasando rapidísimo el tiempo. Digo yo, esa es la palabra de Dios que se está cumpliendo, porque los días son acortados. Y está demostrado científicamente eso.
que cuando hubo un terremoto, ahora mismo no me acuerdo dónde fue, pero está demostrado que la tierra giró unos centímetros y eso provocó que el tiempo, ¿verdad?, fuera más corto. Entonces, Dios nos está llamando, no pongamos excusa. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir, ¿verdad? Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Aún hay lugar. Aleluya. Aún hay espacio en el reino del Señor para aquellos que quieren buscarle verdaderamente, que quieren escuchar la voz del Señor. Amén. Porque podemos poner la excusa de que ya, ¿verdad?, me casé, no puedo ir a la congregación, no puedo ir a predicar la palabra. Son muchas excusas, hermano. Pero miren lo que yo puedo ver aquí, lo que el Señor, ¿verdad?, revela. Dice, trae acá a los pobres. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuando tú crees que lo conoce todo, que lo sabe todo, eso es peligroso, hermano. Tenemos que ser pobres en espíritu. Yo puedo aprender, yo siempre lo he dicho cuando estoy predicando, puedo aprender de un niño, puedo ser enseñada por cualquier persona que me esté hablando un evangelio verdadero. Debemos aprender, eso es ser pobre en espíritu, ¿verdad? Ser pobre en espíritu, dice la palabra. Los manos, las manos, ¿verdad? Las manos representan que no tengo mi propia voluntad, sino que la voluntad es del Señor. Hay una rendición a Dios. Los cojos, ¿verdad? El que tiene los pies bien puede caminar por cualquier camino. Decía el hermano de Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo estaba ahí junto al camino, pero se puso en el camino. Era ciego, que aquí lo vemos también, pero también habían cojos que no podían caminar. Y nosotros, como cojos en el Señor, dice, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. El Señor quiere que escuchemos su voz. Él nos está llamando, hermano, para que nosotros proclamemos su evangelio. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, por los valles, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. En aquel día no van a gustar de la cena del Señor cuando no prestamos oído a la voz del Señor. Dios nos está llamando en este tiempo. Debemos obedecer la voz del Señor. Debemos caminar, debemos esforzarlo a entrar. A veces la gente piensa, pero mira porque si yo no quiero que venga aquí a mi casa, pero mira la palabra que nos dice que lo esforcemos a entrar. Porque uno sabe, nosotros que hemos conocido lo que es disfrutar de la presencia de Dios, nosotros lo que queremos es que las vidas le conozcan a Él. Él es hermoso, Él es maravilloso, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Lo que estaban oyendo en el verso 15 cuando leímos, ¿verdad? Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Estaba, ¿verdad? Estaba con Jesús, pero no sabemos si era. Entonces Jesús viene y le dice esta parábola. Porque hay peligro, hermano. Hay peligro de no oír la voz de Dios y no obedecer la voz de Dios. Porque muchos son convidados. Somos convidados diariamente a servirle al Señor. Mi esposo decía ahorita, ¿verdad?, que hay mucho peligro. No solamente es idolatría, las imágenes y todas aquellas cosas. Idolatría se está volviendo el celular. Lo tengo que decir. Eso se está volviendo una idolatría y está
Y la gente se está yendo por la deriva, por ahí, porque ahí hay muchas cosas, buenas y malas, porque hay cosas buenas. Estamos grabando, ¿verdad?, a través del celular, gloria al Señor, pero también hay un peligro ahí, de que puedo abrir páginas que no le agradan a Dios. Y debemos escuchar la voz de Dios cuando me dice, ten cuidado, el tiempo es del Señor. Vamos a ir a Juan, capítulo 3, verso 31. Dice la palabra. 3:31. Dice, el que viene de arriba. El que de arriba viene es sobre todos. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? El que viene de arriba, Jesús vino de arriba, es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal. Esto es terrenal. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Es lamentable. Cuando nadie recibe el testimonio de Jesús, cuando nosotros caminamos en nuestra propia cuenta y no escucho la voz de Dios que me dice, debo perdonar, debo amar a aquel que me ha ofendido. No estoy escuchando la voz del Señor cuando no hago conforme a la palabra de Dios. Entonces el Señor me dice, el que recibe su testimonio, el testimonio de Jesús, atestigua que Dios es veraz. Cuando yo he recibido este testimonio de que Jesucristo es la vida, aleluya, Dios es veraz en mi vida. Cuando yo camino en amor, en obediencia, escuchando la voz de Dios. Bendito sea el Señor. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Todas las cosas las ha entregado en las manos del Señor. Él es la fuente de vida, hermano. Vayamos a la fuente que se llama Jesús. Vayamos a esa invitación que Él nos está haciendo en esta mañana. Y procuremos buscarle cada día, obedecer su voz, obedecer su palabra. Bendito sea el Señor. Y dice que Él nos da el Espíritu por medida. Es abundante. Dios es más y más. No es una religión. Es la vida de Dios que fluye. Nos congregamos, ¿verdad?, en una congregación, pero reconocemos que Jesucristo es la vida. Aleluya. Que Él es el que nos da cada día más. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creerle en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando yo rehúso a creerle a Jesús, dice que la ira de Dios viene. Procuremos obedecer la voz del Señor. Jesucristo es amor. Jesucristo es veraz. Ahí mismo en el capítulo 5, verso 19, vamos a mirar aquí la autoridad del Hijo, ¿verdad? Aquí vamos a ver, esta parte le escribió el apóstol Juan, la que leímos, ¿verdad? Pero él estaba reconociendo lo que es el Señor. Aquí vamos a ver que Jesús mismo está declarando. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bendito sea el Señor. Eso es nuestro Señor. Y si el Señor está en nuestras vidas, produce eso en nosotros. Amén. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que esta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo
A los que quiere, da vida. Aleluya. A los que quieren, a los que Él está llamando. Y obedecemos la voz del Señor. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, a Jesucristo. Amén. A Él dio el Señor el juicio. Bendito sea el Señor. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Una promesa del Señor, el que cree, ¿verdad?, en el Hijo, al que fue enviado, a Jesucristo, la vida misma, aleluya, tiene vida eterna. Hay vida eterna, hermano, pero hay muerte eterna, como decía el hermano, que lo dice la palabra, ¿verdad? Entonces preferimos estar en la vida del Señor. Escuchemos su voz. Obedezcamos la voz del Señor en todo nuestro entorno. Porque, ¿verdad? No solamente aquí en la congregación, en mi trabajo, en mi casa, como madre, como padre, como hermana, como hermano, como hijo. Debemos escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Todo está aquí. Lo más mínimo está aquí en su palabra para ayudarnos, para que le oigamos y lo obedezcamos. Amén. Porque toda autoridad fue dada a Él, a Jesucristo. Y dice la palabra, oigan, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano. Y pasamos a vida. Pero el Señor es más, no da su espíritu a media, como leímos, ¿verdad? El espíritu es dado abundantemente, aleluya. Fluye la vida del Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, vivirán. Aleluya. El que oye la palabra, la vida de Dios, vivirá. Amén. Vivirán. Está hablando, ¿verdad?, de un futuro, que hay vida en el Señor. No como muchos creen que se murió y ahí quedó. Ahí es que comienza verdaderamente. La decisión que tú has tomado. Si decidiste a creerle a Jesucristo o decidiste creerle al enemigo. A las cosas de esta tierra, que todo pasa y todo perece. Bendito sea el Señor. Dice la palabra. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Es el Hijo del Hombre. Es hijo de hombre porque fue el único hombre que venció al enemigo. En todo, Jesús es Dios, pero vino como uno de nosotros. Por eso es el Hijo del Hombre. Por eso es el único por medio del cual podemos nosotros vencer, aleluya, a todas las ofertas que el enemigo propone. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Que nosotros no seamos de eso. Que nosotros oigamos la voz del Señor diariamente, hermano. Obedezcamos. Pero mira, la palabra del Señor me dice que yo debo, ¿verdad?, bendecir a aquellos que están necesitados. Yo debo obedecer la palabra de Dios. Yo debo predicar la palabra de Dios. Porque el Señor me lo manda. Gloria a tu nombre, Señor. Dice ahí mismo en el capítulo 7, verso 15, aleluya. Aquí vamos a mirar
¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Si usted lee el subtítulo y vamos a mirar lo que están anotando, la palabra tabernáculo, ¿verdad? Era la fiesta Sukkot. Es la celebración de la provisión divina durante la travesía del desierto, como Dios lo sustentó al vivir en un refugio temporal, ¿verdad? Fiesta de la cosecha también significa la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? También se relaciona con el futuro reino milenial de Cristo, donde las naciones vendrán a Jerusalén a adorar. Aleluya, como lo dice, ¿verdad? Gloria al Señor, como lo declara la palabra. Dice el verso 15 del capítulo 7, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No entendían que venía, que era Dios mismo, que había recibido todo del Padre. No podían entender que Jesús no era estudiado, hermano. Gloria a Dios. Y dice, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, qué humildad, sino de aquel que me envió. El Padre lo envió. Y él sabía que el Padre le estaba dando esa doctrina. Aleluya. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta, le decía el Señor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aleluya. Él es el Dios justo y verdadero, el que hace todas las cosas, el que transforma nuestras vidas, hermano. No podemos escuchar voces donde buscan su propia gloria. Dios quiere que nosotros escuchemos al verdadero, lo busquemos, aleluya, solo a Él. ¿Nos dio Moisés la ley? Le está haciendo una pregunta. ¿Y ninguno de vosotros cumple la ley? No cumplían la ley. Hacían rituales, pero no cumplían la ley, porque no caminaban en la obediencia del Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? Le dice, ¿verdad? El Señor. Respondió la multitud y dijo, demonios tiene, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Estaban criticándolo porque Jesús hizo milagros. Hermano, obedezcamos al Señor. Cumplamos la palabra de Dios. Conozcámoslos a Él. Aleluya. Dice en Zacarías, para confirmar, ¿verdad? Zacarías está antes de Malaquías. Gloria a Jesús. Zacarías 14. De la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? De lo que acabo de decir del futuro milenial, ¿verdad? Zacarías 14, verso 16 dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones, ¿verdad? Cuando venga todo aquello, todos esos juicios, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, aleluya, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia,
no va a venir lluvia, no va a venir bendición. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Viene juicio a aquellos que no escuchan la voz de Dios, que no hacen caso a lo que el Señor está hablando en este tiempo, de que debemos buscarle a Él, de que debemos amarnos los unos a los otros, de que debemos, ¿verdad?, ser personas humildes, vivir en los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Hebreos 3, gloria a Jesús. Y vamos a mirar aquí nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 3, verso 1. Aleluya. Aquí está hablando, ¿verdad?, que Jesús es superior a Moisés. Verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Todo lo que estamos mirando, esta naturaleza preciosa que estamos mirando en esta mañana aquí, ¿verdad?, nuestro Dios lo hizo. Nosotros somos su creación, pero también nos llamó y somos sus hijos. Y todo aquel que quiera ser hijo de Dios solamente debe creer en Jesucristo, confesarlo con su boca y creerlo en su corazón. Que Él es el Señor de su vida. Qué precioso. Y Moisés, a la verdad, dice el verso 5, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Verdad? Lo podemos mirar en la palabra. Fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, aleluya, la cual casa somos nosotros, donde Él habita. Por eso, ¿verdad? El local donde tenemos allá en el barrio de Marién es un local para nosotros, la iglesia del Señor, ¿verdad? Somos casa donde Dios habita, donde Cristo, dice aquí, pero Cristo, ¿qué quiere decir la palabra Cristo? El ungido. Somos ungidos del Señor, porque Él está en nosotros. ¿Usted lo cree? Amén. A veces estamos buscando que me llene, que tú tienes al Señor. Solamente busca su presencia en el sentido de la adoración al Señor. Hermano, tenemos un arma poderosa, lo que es la adoración a Dios. Adorar a Dios rompe toda cadena, todo aquello que quiere venir a dañar nuestra familia, nuestro entorno. La adoración es poderosa, hermano. Amén. La cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. Gloriarnos en esta esperanza bendita de que nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo es que lo dice, hermano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto. ¿Sí? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Verdad? Parte del salmo ¿verdad? La parte de abajo que leyó nuestra hermana Ashley, confirmando la palabra.
No endurezcamos, hermano. No endurezcamos nuestros corazones, escuchemos la voz de Dios. Jesús nos ama con un amor eterno, con un amor incomparable. Yo sentía eso en la adoración, ese amor de Dios. Cada uno de los que aquí están, Dios le ama. Dios le ama con un amor grande y maravilloso. Aleluya, que nuestra mente, verdad, finita no puede entenderlo. Pero Dios nos ama. Jesús murió en la cruz. Que no seamos de esos que dice esta parte: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Porque la incredulidad es que nos aparta del Dios vivo. Cuando quiere venir esa incredulidad, échalo fuera en el nombre de Jesús. Porque viene, el enemigo envía. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo tanto que le sirvo a Dios, podemos pensar, ¿verdad? No. Señor, gracias. Yo te creo a ti. Todo obra para bien para aquellos que aman tu nombre, que conforme a tu propósito son llamados. Esta es una leve tribulación lo que estoy pasando. Es la palabra que tenemos que declarar cuando viene ese espíritu de incredulidad. Porque el espíritu de incredulidad nos aparta del Dios vivo. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nos apartemos de Dios. Y es un tiempo donde tenemos que estar más firme en la roca firme que se llama Jesucristo. Aleluya. Y escuchar su voz. Bendito sea el Señor. Amén. Antes exhortaos los unos a los otros, ¿verdad? Cada día. Entre tanto que se dice hoy. Aleluya. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado no endurece, hermano. Y ese pecado vuelve y vuelve. ¿Por qué? Porque nos dejamos engañar. Nos endurecemos. Y Dios tiene que venir con un sincero a romper aquello. Tenemos que obedecer la voz de Dios. Porque somos hechos participantes de Cristo. Eso es algo glorioso y maravilloso. Ser participantes de Cristo, hermano. Ser de Él es lo más grande, aleluya. Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y por último, Colosenses 2. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, verso 8. Aleluya. Gloria al Señor. La plenitud de vida en Cristo. Escuchemos al Señor, nos está hablando en esta mañana. Y nos está diciendo aquí también, esta parte de la palabra. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe, porque hay mucho engaño. Las redes están engañando muchas vidas, se están desviando para otras cosas. Bendito sea el Señor. Hueca sutileza, vienen sutilmente, y nos engañan cuando no estamos firmes bajo la roca. Cuando estamos firmes, nadie nos puede engañar. O si nos dejamos engañar, que escuchemos la voz de Dios cuando nos habla y nos corrige, ¿verdad? Como leíamos en Hebreo, que nos exhortemos los unos a los otros, hermanas. Cuidado con aquello que te puede desviar. Bendito sea el Señor. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad. Gloria al Señor. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Miren qué promesa nos da el Señor. Y vosotros estáis completos en Él. En Jesucristo estamos completos. En Él podemos, hermano.
En nosotros no. En mi naturaleza yo no puedo. En mi naturaleza yo no podía pararme aquí. En mi naturaleza yo no podía predicarle a nadie. Pero en Cristo sí puedo. Porque en Él estoy completo. Y en muchas áreas en nuestras vidas, ¿verdad? Que tenemos debilidades y que complejos y cosas. Pero en Cristo estamos completos y podemos hacerlo. Gloria al Señor. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito sea el Señor. Y Él también, y en Él también fuiste circuncidado. Fuimos circuncidados con Él. Con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¡Wow! ¡Qué poder nuestro Señor Jesucristo! En Israel tenían que circuncidarse, ¿verdad? Naturalmente, pero estaba simbolizando el poder de Cristo que iba a quitar el pecado de nuestras vidas. Aleluya. Sepultados con Él en el bautismo. Amén. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Lo que el hermano va a hacer hoy, ¿verdad? Es un acto de obediencia que ha escuchado la voz de Dios. Pero también ya Jesús lo hizo por nosotros. Fue sepultado, fue muerto cuando Jesús fue entrado en esa tumba, aleluya. Llevó todo el pecado y resucitó a una nueva vida. Gloria al Señor. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a las fiestas, la luna nueva o los días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Somos de Él. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Tengamos cuidado, se está moviendo eso, muchas cosas se están moviendo con eso, dando culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tengamos cuidado, hermano, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Tenemos que unirnos cada día más, amarnos en el amor de Dios. Cristo Jesús, en Él estamos completos. En Él yo puedo amar a aquella persona que me cae mal. Puedo amarla en Cristo, porque Jesús me dice eso. Amén. Así que Cristo lo exhibió públicamente. Gloria al Señor. El Señor, ¿verdad? Es especial, es maravilloso. Y Dios es fiel con nosotros. Solo a Jesús debo oír y obedecer su voz. Obedecer su voz de ya yo no vivir mi vida antigua, sino vivir la vida nueva que me da Cristo. Eso es escuchar la voz de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra.